Muy buenos días, queridos amigos, y sean bienvenidos a este quinto episodio de nuestro podcast Voces Leales. Como ya saben, nos acompañan el día de hoy. Soy Marisol, ya me había presentado en antiguos podcasts y es un placer estar aquí nuevamente. Del otro lado tenemos a... Hola, soy Valeria y es un gusto volver a estar aquí con ustedes. También tenemos... Yo me llamo Ana Gabriela y soy Mi nombre es Luis, he estado en anteriores podcasts y es un gusto volver a estar aquí. y su presentador, él. Bueno, los temas que abordaremos el día de hoy son concepto de derecho constitucional, concepto de constitución, partes que integran la constitución, parte dogmática, parte orgánica, la supremacía constitucional, la rigidez constitucional, la inviolabilidad constitucional y el procedimiento para reformar la constitución. Dentro de esta quinta emisión de nuestro podcast, hablaremos primero de lo que es los conceptos de derechos constitucionales, que nos hablará Valeria. Bueno, yo les voy a hablar del concepto de derecho constitucional. Este derecho constitucional estudia la estructura y pues también el funcionamiento de todos los poderes del mismo organismo. Esto quiere decir que, que esta constitución pues, protege todos los derechos de los ciudadanos. Bueno, también tenemos por otra parte lo que es el concepto de constitución. Bueno, también les voy a hablar sobre el concepto de constitución, que pues adquiere un significado determinado, ya que pues la definición del concepto de constitución es una sociedad en la que garantiza que los derechos no está asegurada ni la separación de poderes. Bueno, esto quiere decir que en la constitución, por ejemplo en tu casa, pues es como un tipo de reglas que pues te ayudan a vivir como todos tranquilos y pues en respeto. Esto pues sería como la constitución en tu casa, pues ya que tiene una lista que las cosas funcionen bien. Okay. También, seguido a esto, tenemos lo que es las partes que integran la constitución. Las constituciones escritas como las de México están integradas principalmente por dos partes. La primera es la dogmática y la otra es la orgánica, en la cual la dogmática es Bueno, en la dogmática nos enumera las tantas llamadas garantías individuales, ahorita lo reconocemos como derechos humanos, en la Constitución la hablan hasta el artículo 29. Dentro de estas, pues tenemos que saber que las señalan y no solamente son individuales, sino también son sociales. En estas también se puede encontrar como que es el derecho a los derechos humanos que están dentro de la Constitución o en tratados internacionales. Además de que también podemos señalar que hablan sobre la nacionalidad mexicana, también sobre la educación y todas las características que se necesitan para que sepamos que estas están siendo incluidas de manera correcta. También, pues, la otra parte de la que hablaban era la parte orgánica. la parte orgánica establece la organización y funcionamiento de los poderes. Dentro de la parte orgánica se establecen lo que son los tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo es el que hace cumplir las leyes de los ciudadanos. El legislativo se encarga de que rige la vida social y el judicial se encarga de interpretar las leyes. Ambas partes de la Constitución son importantes, ya que mediante estas se logra la paz entre los ciudadanos y pues entre ellos a lo que es la democracia, que es importante para la vida de los ciudadanos. Ok, pues, continuamos con los temas. Tenemos lo que es la supremacía constitucional. La supremacía constitucional. Bueno, la supremacía constitucional es un principio del derecho que nos habla y que nos dice que la Constitución es la ley máxima del país. Esto nos hace entender que todas las leyes, las locales, las federales, deben de alinearse a ella. Si así no lo fuera, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la reforma al Poder Judicial, que ahorita está en un proceso para ver si
si va en contra de esta Constitución puede declararse inválido. A continuación les leeré el artículo 133 que nos habla de este principio. El artículo 133 dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se reglarán a dicha Constitución, leyes y tratados. Pues, ¿qué entendemos con eso y por qué es importante para nosotros? Bueno, para nosotros es importante porque, un ejemplo, si el presidente viniera y tratara de quitarnos un terreno, nosotros podemos hacer válida esta ley, hacer válidos nuestros derechos y acudir con un juez. El juez debe de decir que no es válido que el presidente nos quite nuestro terreno y se le da una sanción. Ok, pues también tenemos lo que es la legitimidad constitucional. Que la legitimidad constitucional es un concepto según el cual la norma suprema ha de designar un proceso específico para su propia modificación, diferente al procedimiento utilizado habitualmente para la producción normativa intraconstitucional. Por el contrario, se habla de la flexibilidad constitucional, cuando más similar es el proceso de reforma de creación legislativa ordinaria. Los grados de rigidez dependen de una serie de factores que se los leeré a continuación. 1. Si el órgano reformador es creado y elegido especialmente para la reforma que se haga habitualmente. Por ejemplo, como decía Valeria, cuando tenemos reglas en casa, por ejemplo, la hora de llegar cuando nos dan permiso de alguna salida o así, tenemos, por ejemplo, una hora de llegar, que pues no podemos cambiarla, ya que son pues leyes que nos imponen nuestros papás, que sería prácticamente eso, que nosotros pues no podemos cambiar tan fácilmente. También por otro lado tenemos lo que es la inviolabilidad constitucional, que es prácticamente lo que hablaba anteriormente, que no podemos violar ninguna ley que está constitucionada, o también pues del mismo ejemplo pues no podemos violar. Ya tenemos lo que es el golpe de Estado. Cambian las reglas sin avisarnos y entonces empiezan a llevar a cabo. Y en este caso pues pudiéramos hablar sobre el sector político, pues es cuando la autoridad del Estado, anteriormente se mencionaba que por los derechos humanos que tenemos también establecen los límites que hay entre el derecho del humano y lo que es el gobierno. Entonces empieza a violar esta parte, por lo que pues se le puede catalogar por el Estado a la parte de autoridad, donde no solamente abusar de las mujeres, del caos, sino que además de esto se están violando los derechos de los demás. Y debemos mencionar que en México un golpe de Estado que representa al respecto fue el porfiriato, ya que pues, el porfiriato no solamente ha marcado una época dentro de México, sino que gobierna 10 años y esto promueve la Revolución Mexicana para derrocarlo. Y entonces al hacer esto es porque un grupo de personas mexicanos quiere luchar por lo que es una nueva forma de gobierno donde podamos también desarrollar nuestros derechos. Ok, pues hemos concluido con los temas y ahora vamos con lo que son las conclusiones. Algunos países que están todavía, primero que el Estado ya lo mencioné, así que Perú, Nicaragua, Colombia A continuación les hablaré sobre el procedimiento para reformar la Constitución.
Por ello les leeré el artículo 135, que dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de norma jurídica superior del Estado mexicano, es susceptible de ser reformada mediante modificaciones, adiciones o derogaciones de sus textos contenidos en los títulos, capítulos, secciones, artículos, párrafos, apartados, fracciones e incisos. Bueno, como todos sabemos, reformar la Constitución es un procedimiento muy largo. Yo hice una conclusión, lleva por lo menos 16 pasos que son severamente largos, y para que lo podamos entender mejor, les voy a poner un ejemplo. Nuestro presidente hace poco reformó la reforma al Poder Judicial. Tal vez fue por un capricho o fue porque pues quería que todos ellos, todos los jueces, todos los magistrados fueran por elección popular, fueran elegidos por elección popular. Lo voy a dividir por pasos. Primero, la presentación de la iniciativa presidencial. Él dio a conocer en una de sus conferencias mañaneras que iba a reformar el Poder Judicial. A continuación, el siguiente paso, la discusión y modificación en las comisiones. Antes de pasar a ser votado, se tuvo que estudiar qué tan viable era, pasó a la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores, se estudió y se continuó con el proceso al aceptar que era válido. Aquí tenemos la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores. También tenemos que la oposición debe de, pues siempre, atenerse en contra, porque la oposición decía que fue una mala decisión. La aprobación en el Pleno del Congreso. Bueno, es de la bancada de diputados del PAN. Ellos se opusieron. También la bancada del PRI, él es Alito Moreno, que como todos sabemos, fue presidente nacional del PRI. De ahí pasa a la aprobación de los congresos estatales. Bueno, se lleva a cabo la aprobación en el Pleno del Congreso, como les digo, se llevó una votación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ya que como ellos tienen la mayoría, pues la ganaron y se aprobó. Ahora pasó a la aprobación de los congresos estatales. Lo que vemos en la pantalla es el Congreso de Puebla. En el Congreso de Puebla se votó a favor, se aceptó y se tuvieron que aceptar por lo menos en 17 congresos de los 32 estados. Cada estado tiene su congreso. Ahora, como siguiente paso, la promulgación de la reforma, la cual se hizo el 16 de septiembre. Se reunió Andrés Manuel con Claudia Sheinbaum y se dieron a conocer que ya había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y por último, en este ejemplo, tenemos que como van a ser elegidos por votos de elección popular, el INE se hará cargo de eso en el 2025. Ella es Guadalupe Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, ese es un ejemplo de cómo puede ser reformada la Constitución. Pues ahora sí, hemos concluido con todos los temas y vamos a dar nuestras conclusiones. Sí, pues en mi conclusión, estos temas son bastante importantes para todos nosotros. Debemos de estudiarlos. Por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial, pues deberíamos de informarnos un poco más porque de alguna u otra manera nos afecta. Bueno. De los temas que vi, es importante que todos conozcan cómo se conforma una constitución, pues ya que no basta solo con tener reglas,
que no querían una dictadura como lo que está pasando en Venezuela actualmente.